bien, vamos a ver algunas estadísticas de América Latina que son muy, pero muy, muy interesantes. Vamos a hablar de unas encuestas que hizo la CAF para medir las capacidades financieras en 8 países de nuestra región durante varios años de estudio. Este estudio comenzó en el año 2013. Entonces, fíjense, vamos a comenzar hablando un poco de la resiliencia. ¿Y para qué te va a servir esto? Bueno, te voy a decir. El desconocimiento y la desinformación en temas básicos de economía y finanzas que son básicos, no estoy hablando de nada técnico ni nada por el estilo, simplemente cosas básicas, limitan enormemente la toma de decisiones financieras, ¿sí? Empoderarte financieramente tiene que ver con tomar decisiones informadas. Eso a su vez aumenta la probabilidad de controlar tu futuro financiero y de generar bienestar. ¿A ustedes no les pasa que cuando su tema financiero está en orden, sienten tranquilidad, sienten cierto alivio? Pero por el contrario, cuando tenemos demasiada incertidumbre, cuando no sabemos qué pasa con nuestro dinero, cuando no sabemos qué va a pasar con nosotros, cuando nos sentimos solos, abandonados, sin apoyo, el nivel de estrés se dispara y esto incluso hace que podamos enfermarnos, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy les traje números. Vamos a comenzar por este 61% de no ahorro. En promedio, estos 4 países que les voy a presentar hoy, que son Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, en promedio el 61% de estos ciudadanos no ahorra o lo hacen de manera informal. Ojo, oído al tambor, 61% de los ciudadanos de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. En cuanto a la resiliencia financiera, que tiene que ver con qué tan capaz soy yo o son ustedes de sortear un desafío financiero, en promedio el 57% de la población, aquí está, el 57% de la población no es capaz de cubrir un gasto imprevisto de un mes de salario. ¿Sí? Qué interesante. Más de la mitad de la población no es capaz de hacer frente a un imprevisto que solamente sea del monto de un mes de salario. Es decir, que el 57% de la población no tiene un mes de salario ahorrado. La vulnerabilidad financiera, que tiene que ver con poder cubrir tus gastos por 6 meses sin pedir prestado, aquí está, aquí, solo un 33%, solo 1 de cada 3 ciudadanos podría cubrir sus gastos, pero no 6 meses, sino un mes, pero no llega ni siquiera a los 3 meses. Es decir, somos muy vulnerables en Latinoamérica en representación de estos 4 países. En cuanto a metas financieras, que aquí está, interesantísima esta cifra, el 3 de cada 5 personas, el 60%, no tiene una meta financiera. Qué interesante, 60% de la población no tiene una meta financiera. Entre las personas que sí tienen la meta financiera, ¿cuál es la principal meta financiera? Adivinen ustedes, a ver, colóquenmelo aquí en los comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes. Ta-tan. La principal meta financiera de Latinoamérica es, como me lo imaginaba, porque eso es cultural, la compra de vivienda. La gente ahorra y se pone como meta comprar una vivienda, ¿sí? Y en relación a las metas financieras, el 73% de la población elige recortar gastos como una primera acción válida para sus metas, ¿sí? La primera acción que se propone es, bueno, vamos a recortar gastos. Fíjense qué interesante, el 73% de la población. Aunque yo no desestimo recortar gastos, a mí me parece muy útil porque el que no aprende a recortar gastos, después la vida lo lleva a aprender. Entonces, por eso hay que aprender a recortar gastos. Pero yo soy más partidaria de incrementar ingresos. Respecto a eso que les acabo de decir, la búsqueda de fuentes adicionales de ingresos es más habitual en Ecuador, mientras que la mayoría de los brasileños no suele preparar un plan de acción ni buscar fuentes adicionales de ingresos.
Es decir, si vimos en la lámina anterior que solo el 60% de las personas se colocan una meta financiera, solamente en Ecuador es habitual que esa meta financiera esté orientada a buscar fuentes adicionales de ingreso. En la mayoría de los otros países no preparan un plan de acción ni buscan fuentes adicionales de ingresos. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos orientando hacia lo que no queremos y no hacia lo que queremos. Por eso es importante ver dónde tenemos el foco. Otras estadísticas en América Latina de acuerdo a las capacidades y competencias financieras. Bueno, fíjense si lo ven ahí claro, aquí tienen los puntitos. Brasil es el verde oscuro, Perú es el marroncito, Ecuador es el turquesita y Colombia es el gris. El 62% de los encuestados afirman no llegar a fin de mes, ¿sí? Hay diferencias importantes entre Brasil, porque en Brasil hay menos gente que enfrenta problemas para cubrir sus gastos, con un 47% que afirma que en el último año no llegaron a fin de mes, pero eso fue el año de la pandemia. Contrario a Ecuador, donde 4 de cada 5 personas, 60%, reporta tener este problema. En Colombia y Perú ha reducido ligeramente la cantidad de personas que no pueden llegar a fin de mes con respecto al 2013. Qué importante, porque la educación financiera viene tomando auge cada vez más y esta brecha cada vez se va a ir acortando, porque así hay muchos ciudadanos como tú que cada vez más se preocupan por su mundo financiero. Por lo tanto, mira, felicítate, date una manita y reconócete. ¡Wow! Voy muy bien. Eso es importante reconocerlo, ¿sí? En cuanto a la tenencia de productos financieros, está liderada por la cuenta de ahorro, que en Brasil es 56%, en Ecuador el 54%, 36% en Perú, 35% en Colombia. Un poco más lejos sigue el uso de la tarjeta de crédito, que en Brasil es el 32%, seguido de Colombia, que es un 17%, y Ecuador y Perú, 15%. Y el último, que tiene que ver con la capacidad y la competencia financiera, Perú 22%, 19% Ecuador, 13% Brasil, 13% Brasil y 10% Colombia. ¿Saben calcular una tasa de interés simple? Esos países respondieron de esa manera. Hay que resaltar que los resultados en Perú, a diferencia de otros países, han mejorado desde el 2013. De nuevo, repito, la importancia de saber que la educación financiera sí funciona. Ciudadanos que están informados en cuanto a la inflación, es decir, ciudadanos que están informados para saber que su dinero cada vez pierde valor. Entonces, 1 de cada 2, es decir, un 50%, los colombianos y peruanos, son conscientes de que el dinero pierde valor con la inflación, lo que es lo mismo el índice de precio del consumidor. Por su parte, Ecuador y Brasil, las personas son conscientes del efecto de la inflación en un 33%, es decir, que se reduce el porcentaje. ¿Ven qué interesante estas cifras? A mí me pareció muy interesante saberlo. Vamos a estas cifras ahora. Acá, sobre los planes de pensión o jubilación, en lo que se refiere a los planes de pensión o jubilación, los resultados de las encuestas muestran que Brasil tiene más personas que cuentan con un plan de jubilación, así como más personas que se sienten seguras de tener un buen plan de jubilación. El 34% de los brasileños se encuentran muy seguros de sus planes de jubilación en comparación al 25% de los peruanos, el 31% de los ecuatorianos y el 32% de los colombianos. Solo el 7% de los brasileños afirma no tener un plan de jubilación. Ante la pregunta ¿cómo obtendrán los recursos para su pensión?, la mayoría de los encuestados manifiestan que continuarán trabajando, ¿sí? Seguirán trabajando. 85% en el caso de Ecuador, 61% en el caso de Brasil, 42% en el caso de Colombia y 35% en el caso de Perú. Esto es súper interesante. Oigan, esto tiene que ver con un sesgo que se llama el sesgo del optimismo.
imagínense qué porcentaje tan alto. El 85% de las personas dicen o están confiadas en que ellos van a seguir trabajando y de esa forma van a garantizar tener una buena jubilación. En cuanto a que recurrirán a un plan de pensiones, 61% en Brasil, 33% en Ecuador, 30% en Colombia y 27% en Perú, ¿sí? Que van a recurrir a un plan de pensiones. Estos al menos están conscientes de que necesitan un plan de pensión. Y este porcentaje, que fue en Ecuador el más alto, dicen que van a depender de su cónyuge cuando les toque jubilarse. 35% Ecuador, 15% Brasil, 13% Colombia y 6% Perú. Perú es el que tiene los pies mejor puestos sobre la tierra y saben que no es saludable dejar la responsabilidad financiera en manos de nadie. Llámese esposo, gobierno, empresa, nadie, ¿ok? Responsabilidad financiera. Me encantaría que hasta aquí me coloques en la casilla de comentarios qué opinas de estas encuestas. ¿Qué hallazgo te ha dejado esto? Ya continuamos.